Mañana recomenzarían las clases y lamentablemente no pueden ser en las escuelas físicamente hablando, sino que continuará la modalidad virtual y no sabemos hasta cuándo. Esta incertidumbre, estos desafíos que se presentan para la segunda mitad del año, en un año muy particular como el que estamos viviendo. Por eso queríamos ofrecer una reflexión y poder pensar juntos este tema, esta situación que nos toca atravesar junto a Fabiana Ríos, que es educadora, que ha sido docente muchos años y que sigue formando a docentes actualmente. ¿Cómo estás, Piqui? Soledad te saluda. Hola Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, desafiándonos entre todos, ¿no? De cómo volver a conectarnos después de un parate también que fue satisfactorio, supongo en muchos casos, en muchas familias, para los docentes también fue un descanso mental y físico, pero ahora volver a comenzar y saber que no volvemos a la escuela, que había una expectativa también que pronto se vuelva a la escuela. Sí, sí, es así. Bueno, las últimas comunicaciones desde el ministerio es que no se vuelve al aula presencial, con lo cual ahora comenzamos nuevamente un periodo de transición en el que, como bien dijiste, es un periodo para pensar, reflexionar, revisar lo que hemos venido haciendo y sobre todo poner énfasis en aquellos aprendizajes que no se hayan logrado en estos primeros 4 meses, ¿no? Entonces es un periodo, yo lo llamaría de transición, Sí. hasta llegar a la posibilidad de volver al aula virtual, al aula presencial, ¿no? Presencial y virtual, porque van a convivir ambas, sin Sí. ninguna duda. Sí, pensaba, Piqui, que habíamos hablado con vos al comienzo de todo esto, habíamos tenido la posibilidad de entrevistarte y vos nos decías esta necesidad de que el aula se traslade, se mude al mundo virtual, pero que el aula tenía que seguir existiendo. ¿Has podido ver qué pasó, cómo se fue viviendo esto? ¿Se logró en la mayoría de los casos que los chicos, niños y adolescentes tengan acceso al aula virtual? Mira, yo creo que en estos 4 meses se avanzó muchísimo. Se avanzó en esto, primero, de que los docentes se pudiesen familiarizar con la virtualidad, con el aula virtual, con las herramientas tecnológicas. Eso creo que ha sido un avance muy grande. Y también se avanzó en esto de que las familias se pudieran adaptar a estas nuevas circunstancias, a estos nuevos modos de aprender. No obstante, creo, como creemos todos los que estamos en educación, que falta muchísimo todavía, falta mucho porque hay cuestiones que no se han resuelto, como las cuestiones de faltas de computadoras en algunas familias, Sí. el problema de la conectividad, bueno, problemas que ya todos sabemos, pero sí que hubo avances en cuanto a esto de empezar a movernos con un poco más de tranquilidad dentro del mundo virtual. Pensaba en esto que, bueno, he leído algunos educadores y filósofos que analizan este tiempo y cómo se ha acelerado un proceso de capacitación tecnológica, de acceso al mundo virtual, de los aprendizajes que los chicos han hecho en todas estas plataformas. A veces pareciera que el aprendizaje del 2020 va a ser haber aprendido a usar plataformas virtuales para seguir educando. Y pensaba también en esto de cómo se vuelve a la escuela cuando se vuelva, sin decir ninguna fecha porque obviamente no la sabemos, pero ¿será la misma escuela, Piqui? ¿Qué cambios habrá? ¿Qué cambios necesitará esta escuela? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con vos en esto de que los chicos se manejan con mucha facilidad ahora en el aula virtual, mucho más que antes, y el docente también. No obstante, creo que hay que revisar estrategias metodológicas y Sí. pedagógicas para trabajar en el aula virtual, eso por un lado. Sí. Y por otro lado, yo creo que es necesaria esa convivencia de ahora en más. Gardner hablaba del doble anclaje, lo decía en otro contexto, pero me gusta ese término del doble anclaje. La escuela se va a anclar en el aula física y también en el aula virtual. Pero para esto tiene que haber mucha formación y Sí. creo que los docentes hicieron mucho esfuerzo, pero habrá que hacer más esfuerzo, sobre todo en el tema de la capacitación, porque no es lo mismo trabajar solamente en un aula presencial o solamente en un aula virtual que complementar ambos tipos de espacio de aprendizaje.
Sí. Con lo cual creo que se deberá trabajar mucho en la capacitación docente, fortalecerla sobre todo, y como te decía anteriormente, en todo lo que es estrategias pedagógicas y metodológicas para trabajar en ambas. ¿Qué puedo hacer en el aula presencial y qué puedo hacer en el aula virtual? ¿Qué cosas me permite hacer el aula virtual que no me permite la presencialidad? Claro. Es decir, buscarle el potencial a la virtualidad que pueda complementar lo presencial y viceversa. Sí. Y acá empieza el tema de la formación, ¿no? Sí, sí, y cómo tiene que convivir todo en el mismo contexto y en distintas realidades. Pensaba en esto de que Sí. muchas veces a los padres, a la familia nos ha pasado de que nunca estamos en el aula física, nunca jamás nos pasa de ir a un aula física, lo sumo que alguna vez recibamos una invitación específica. Y con esta modalidad, bueno, ha pasado esto, ¿no? De que los docentes se sientan muy expuestos porque estábamos todos, podíamos hacer momentos o lugares en donde los niños pudieran estar solos, pero había momentos que eran parte de la dinámica familiar, y en esto también ocurre esto, como ese miedo o esa, bueno, hasta pudor de que como padres también evaluemos esa tarea docente. ¿Existió para vos eso, ese temor? Sí, quizás no sé si existió el temor de ser evaluado por los padres. Honestamente creería que no. Yo lo que creo que esto ha sido un gran acierto de la enseñanza virtual, el hecho de lo que yo llamo desde hace muchísimos años el aula expandida, el aula que trasciende los muros de la escuela y llega a la familia, porque la educación y el aprendizaje también pasa por la familia, y es muy importante que la familia sepa qué pasa en la escuela, qué pasa en el aula, qué están aprendiendo sus hijos y en qué pueden colaborar. Y esto creo que ha sido una gran ventaja, algo muy positivo de la virtualidad. Sí, sí, eso también. Sí, eso también, a pesar de, bueno, todas las dificultades que siguen existiendo, ¿no? Que sigue habiendo con el tema de conexión, la falta de computadoras y demás, pero creo que hubo grandes avances. Por otro lado, cuando se vuelva al aula, va a haber que repensar cuáles son los contenidos prioritarios, las capacidades o las habilidades que los chicos del siglo XXI deben aprender. Y eso ya tiene una reformulación, eso ha cambiado. Ahora hay que pensar en trabajar aprendizajes como habilidades comunicacionales, resolución de situaciones problemáticas, toma de decisiones, el trabajo colaborativo, la empatía, el liderazgo. Bueno, son cuestiones que hay que pensar a trabajar ya cuando se vuelva al aula presencial. Y por otro lado, todo un desafío, pero estoy pensando en unas asignaturas pendientes que tenemos y que venimos arrastrando, si se puede usar el término, en la presencialidad, que es el tema de la comprensión lectora, la escritura y la resolución de problemas. Y en eso tenemos que seguir trabajando, porque si no, no podemos acceder a las otras habilidades o capacidades que el siglo XXI nos demanda, que es la formación para una ciudadanía responsable. Exacto, qué hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Piqui, se nos va el tiempo el noticiero, pero la verdad que es muy valioso siempre tu aporte y tu mirada amplia y conocedora y estudiosa del tema, así que muchísimas gracias de verdad. Gracias, Sole, gracias por llamarme y por estar siempre presente. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias.